Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar con, bueno, buenos días en su caso, más bien dicho. Vamos a continuar con, con el cálculo. Bueno, vamos a continuar con lo último de la especificación. ¿Sale? Lo último que vamos a ver, ya para cerrar esta parte de especificación, es ver, ¿cómo se llama? Lo que sería el bloque de corte. Era lo único que había quedado pendiente. Entonces, esto de bloque de corte es basado en la sección J43 de la especificación. Okay. En este caso, en el caso del bloque de corte, ya habíamos platicado que era una falla combinada entre cortante y tensión. ¿Sale? Aquí le voy a poner, por ejemplo, una posible placa, como un ejemplo, ¿no? Antes, para explicar esto del bloque de corte. Entonces vamos a ponerle una placa aquí, ¿sale? Una placa de conexión, perdón, una placa tal cual, sujeta a una placa de conexión. Okay. Sujeta a una placa de conexión. Por aquí pasa la placa en la parte de atrás. Este vendría siendo la placa. Vamos a suponer que tenemos una conexión con 3 tornillos por línea, ¿sale? Y 2 líneas. Dos líneas. ¿Sale? Lo que queremos evaluar es la posible falla de esta conexión en base al bloque de corte. En base al bloque de corte. Entonces, aquí pudiéramos tener dos trayectorias, dos posibles trayectorias. Primero le voy a poner aquí trayectoria 1. Trayectoria 1. ¿Sale? Aquí le voy a poner únicamente la placa. Tenemos el grupo de tornillos. ¿De acuerdo? Y lo que hace es lo primero que tiene que ocurrir es que exista una ruptura en tensión, ¿verdad? Y luego, antes de que la tensión, digamos que en lugar de que jale hacia arriba, sale hacia la parte de arriba, eh, este de aquí jala hacia este lado. De tal manera que las piezas se zafan, de la siguiente forma. ¿Sale? Más o menos aquí quedaría. Aquí tendría la primera perforación, segunda perforación, tercera perforación. Lo tenemos así y así. Y esta pieza, pues, como le decía, se zafaría de esa forma. Aquí sería más o menos así. Y luego aquí del otro lado. Este sería cómo fallaría esta conexión. ¿Sale? En este caso nosotros ya tenemos ya lo habíamos platicado esto. Aquí existe una zona de tensión. Una zona de tensión. O existió, más bien dicho, una zona de tensión, porque ya se supone que ya falló. Es la zona de tensión. ¿Sale? Y además de la zona de tensión existió una zona de corte, ¿no? Una falla por cortante. ¿Sale? Lo que le digo, son sigmas. ¿Sale? Este vendría siendo tau. Esfuerzo cortante. ¿Sale? Acá de este lado también se lo voy a poner, ¿no? Acá de este lado nomás para que tenerlo. ¿Sale? Un esfuerzo cortante. Entonces, sería la posible trayectoria 1. La trayectoria 2 sería muy similar. Trayectoria 2.
Trayectoria 1, trayectoria 2. La posible trayectoria 2 vendría siendo algo así. Tensión, aquí vendrían los tornillos. Y lo que ocurriría sería más o menos esto. Que se generó una zona de tensión aquí. Se abrió y de este lado tendría también más o menos una trayectoria de este tipo. Acá de este lado déjenme ponerla cómo quedaría ya después de fallar. Aquí ya me equivoqué. Déjame corregirle aquí. Pues en este caso quedaría más o menos así. Me gustó cómo quedó. Sí, sería más o menos así. Luego tendríamos la primera perforación, segunda perforación, tercera perforación, una zona de tensión, la perforación, y más o menos quedaría así. Ok, entonces tendríamos una zona de tensión. Aquí ocurrió una zona de tensión. Se vendría siendo mi zona de tensión. Acá de este lado tendría yo dos zonas de corte en este caso. ¿Sale? ¿Cómo sé cuáles serían las posibles trayectorias? Pues hay que evaluarlas. Simplemente. Hacer todas las posibles trayectorias que pudieran ocurrir. ¿Sale? Pudiera ocurrir una tercera, por ejemplo. Pero déjeme, si quiere, nada más mostrarla. Que sería, prácticamente sería similar a la primera. Una posible trayectoria 3. Pero sería muy rara que ocurriera, ¿no? O sea, quedaría la placa. Y aparte le digo, sería la trayectoria igual a la 1. O sea, realmente sería, o sea, no es una distinta. En este caso solamente tenemos dos trayectorias para este problema. ¿Sale? Pero entre más cantidad de tornillos tenga, más líneas de tornillos, va a ocurrir, ¿cómo se llama? Van a ocurrir mayor cantidad de trayectorias. La trayectoria que le decía es más o menos pudiera ser esta. O no pudiera ser. Porque, y le voy a decir por qué. ¿Sale? Vamos a ponerlo de esta forma. ¿Ok? O sea, cortaría aquí, por ejemplo, y luego de este lado se viene para acá y de este lado para acá, pero este tornillo todavía estaría enganchado. ¿Sale? De tal manera que esta trayectoria no pudiera funcionar. ¿Sale? Entonces solamente, como les decía, hay dos trayectorias únicamente para este problema. ¿Sale? ¿Cuál es la que va a gobernar? Bueno, pues tendríamos que pasar a la especificación para saber cuál va a gobernar. En el caso de por ejemplo, digo la especificación, vamos siquiera a lo que sería la especificación. Aquí está, miren. Este es el capítulo J, este es la sección J4, ¿ok? Para la revisión de los elementos que conectan en una conexión. Y luego tendríamos, si nos vamos hacia abajo, aquí vendría bloque de corte, resistencia a bloque de corte. Y entonces esta ecuación por ahí ya la habíamos platicado, ¿ok? Dice Rn, resistencia nominal, es igual a 0.60 por FU por ANB, sale más VS FU ANT. Donde dijimos que FU viene siendo el esfuerzo de ruptura, en ambos casos aquí aparecen ambos términos de la ecuación. Luego ANV vendría siendo el área neta de corte, que también ya sabemos cómo calcular áreas netas. Y luego también tenemos área neta de tensión, que también ya sabemos cómo calcularla. ¿Sale? Pero nunca excediendo a este caso, a esta ecuación. Okay. Si excede, utilizo esta ecuación. O sea, si este valor, o sea, de este lado de la ecuación me da mayor que este lado, lo limito a esta ecuación. Okay. Eso es a lo que se refiere, y considerando un phi de 0.75 en este caso.
Entonces, como le decía, entonces, el, en, déjeme si quiere verlo de la parte de la trayectoria 1. En este caso, por ejemplo, déjeme ponerlo aquí en rojo. La suma de estas dos áreas vendría siendo el área neta de tensión, ¿sale? Y esta área de acá vendría siendo el área neta de corte, ¿sale? El área gruesa de corte sería lo mismo, pero sin los huecos, ¿sale? El área gruesa de corte, ¿sale? Sería, le digo, la misma longitud. Ahorita si quiere le ponemos algo de números para que veamos hacer un cálculo y a ver cómo gobierna, ¿no? La misma longitud para ANB, pero sin huecos. ¿Okay? O sea, considerando como si esto fuera el sólido, ¿verdad? O si esto estuviera relleno. ¿De acuerdo? Entonces, eso sería el cómo calcularlo. En este otro caso, en el caso de la trayectoria 2, ahora este cachito de aquí, este pedacito vendría siendo el área neta de tensión, ¿sale? Y la suma de los dos, ¿sale? La suma de los dos vendría siendo el área neta de tensión. El área neta de corte, perdón. Entonces eso vendría siendo área neta de corte entre 2, área neta de corte entre 2. Si me explico, la suma de los dos representan un área neta completa. Entonces, si quiere, vamos a poner, por ejemplo, un ejemplo. ¿Cuál de las dos gobierna? El que me dé menor capacidad. O sea, aquí pues vamos a suponer, por ejemplo, esto es un ejemplo, ¿no? ¿De acuerdo? Por ejemplo, si la resistencia nominal de 1, es decir, de la trayectoria 1, es menor que la resistencia nominal de 2, entonces rige 1. Rige 1. ¿Sale? En el otro caso sería si la resistencia nominal de 1 es mayor que la resistencia nominal de 2, entonces rige 2. ¿Okay? Entonces, eso es más o menos lo que generalmente hacemos. Le digo, vamos a ponerle números para que a lo mejor le quede un poco más claro esto. Okay, entonces, esta es la misma conexión. Vamos a suponer que yo tengo, digo, para simplicidad, o por simplicidad, para no andar batallando, vamos a poner que estas dimensiones son, pues no lo sé, a lo mejor 3 pulgadas le voy a poner, ¿de acuerdo? 3 pulgadas, acá de este otro lado, pues yo voy a tener, pues no sé, le voy a poner 2 pulgadas. También tengo que darle el de borde, ¿eh? Le voy a dar aquí 2 pulgadas. Entonces aquí tendría 2 pulgadas, 2 pulgadas y 3 pulgadas. Entonces esto me da, en total me daría 7 pulgadas. Este de aquí entonces en total sería 7 pulgadas. Y vamos a suponer que la placa, digo nomás por suponer, que el espesor de la placa esté igual a media. ¿Okay? En este caso los tornillos, digo, para no andar batallando, le voy a poner otra vez 5 octavos. 5 octavos. No, mejor vamos poniéndole 7 octavos. 7 octavos para que me dé la resta de una pulgada. 7 octavos. Entonces, por ejemplo, entonces para ese caso, dice, para la trayectoria 1, o bueno, primero vamos a calcular las perforaciones, o sea, que el diámetro neto de las perforaciones. ¿Cuánto vale esta perforación? Este vendría siendo DN, ya lo vimos la clase anterior. Entonces en este caso sería DN es igual a DB más 1 octavo, por el hecho de que tenemos que DB es menor que 1 pulgada. En este caso tenemos 7 octavos. Entonces este DN en este caso sería 7 octavos más 1 octavo, y esto nos da 8 octavos, o lo que vendría siendo 1 pulgada.
Entonces cada uno de estos va a ser, cada uno de estos huecos van a ser de 1 pulgada en diámetro. 1 pulgada, 1 pulgada. Entonces ahora sí, para la trayectoria 1, trayectoria 1, ¿sale? Y no, se me olvidó ponerle aquí, pero esta placa es de media, ¿sale? Y tiene un FY de 36, ¿sale? Y tiene KSI, y tiene un FU de 58. De 58. Entonces, lo que le decía, el área, vamos a hacer el cálculo del área neta de tensión. El área neta de tensión, ¿sale? Déjenme volver a poner el caso de la trayectoria 1. Se lo voy a poner aquí. Y lo que hace es esto. Las dimensiones también se las voy a poner para no andar batallando. Regresándome hacia arriba. Entonces aquí serían 3 pulgadas, 3 pulgadas, 2 pulgadas. Aquí tendríamos, ¿qué le dije? 3, 2 y 2 o algo así, ¿no? 3, 2. 3, 2 y 2. Entonces, para calcular el área neta de tensión, como le digo que es esta zona de aquí, lo voy a poner en 2 colores, ¿de acuerdo? Esta de aquí va a ser el área neta de tensión. Entonces, el área neta de tensión, dice, área neta de tensión es igual. Entonces, tenemos 3, ¿verdad? 3 y 2. Entonces, sería 3 más 2. Es la distancia esta que tengo aquí. Pero luego tendría que quitarle las perforaciones que pasa. En este caso, sale la distancia. Déjeme si quiere. Voy a poner así. Sería completo. Entonces, las distancias, aunque no parece bien, están dadas a centro de tornillo. A centro de perforación, más bien dicho. Centro de perforación. Entonces, por ejemplo, de este cachito, de centro a borde de la perforación, aquí debería de ser un DN entre 2. Y aquí en este otro lado, o sea, exactamente esta dimensión, ¿verdad? De borde a borde de tornillo, tendría DN nada más. Entonces, en este caso tendría 1.5 veces huecos, menos 1.5 veces huecos, y cada hueco siendo de 1 pulgada, eso vendría siendo el ancho. Todo esto lo multiplicaría por 1/2, que sería el espesor de la placa. De esta manera yo calcularía el área neta de tensión. Entonces, así como están, ¿sale? Simplemente hacemos las operaciones. Tendríamos 3 más 2 menos 1.5, y luego todo eso sería por media, sería por 0.5, tendría 1.75 pulgadas cuadradas. En el caso el área neta, o el área gruesa primero. El área gruesa sería todo esto, toda esta distancia de corte, ¿verdad? El área gruesa de corte sería toda esta distancia si considera los huecos. Entonces aquí tendríamos el área gruesa de corte es igual a 3 más 3 más 2. Serían 3 más 3 más 2. Todo multiplicado por media, que es el espesor. Y entonces ahí ya con eso calculamos, entonces de 3 más 2, todo multiplicado por media, tendríamos 4 pulgadas cuadradas. Y luego en el caso del área de corte, el área neta de corte, pues sería esta misma distancia que acabamos de sacar, pero con huecos, teniendo huecos. Entonces tendríamos 3 más 2, y luego sería menos la cantidad de huecos. La cantidad de huecos en este caso, como le digo, son dadas a centro, ¿sale? Pues en este caso, este cachito que tuviéramos aquí sería un DN entre 2, ¿sale? Este de aquí sí va completo,
Este sería un DN completo y este de aquí, de este otro lado, también sería un DN. Entonces en este caso serían 1, 2 completos y este medio. Entonces tendríamos 2,5 menos 2,5 perforación. Sale por 1 pulgada cada perforación. Y luego después todo esto por medio. Ese sería el área. Entonces tendríamos 3 más 2 menos 2.5 y luego sería por 0.5 y me da 2.75. 2.75 pulgadas cuadradas. Ese sería en el caso de la trayectoria 1. ¿Sale? Yo tendría que calcular la resistencia nominal, o sea, aquí ya la puedo calcular con esta información y con la información del material. Ya puedo calcular la resistencia nominal. En este caso, la resistencia nominal es igual. Si quiere lo podemos poner así y dice que es, de acuerdo a esta ecuación, sería 0.6 FU ANB. Aquí si quiere 0.60 FU ANB más VS, sale por FU por ANT, pero menor o igual que 0.6 de FY AGB más VS por FU por ANT. ¿Sale? Esa es la misma ecuación, o sea, como decía, 0.6 FY AGB más VS FU ANT. ¿Sale? Simplemente la ecuación 5,4, la J45, perdón. Entonces simplemente sería sustituir aquí la resistencia nominal, en este caso es igual a 0.6, el esfuerzo de ruptura, en este caso supusimos que era metal de A36, 58, el ANB es el área de corte, que ya la tengo calculada, sería 2.75, VS en este caso dijimos que era 1, ok, aquí está, parece FY, pero realmente es FU. Aquí sería U, aquí de este lado sería U, acá de este lado entonces FU sería 58 y luego el área de tensión, que es 1.75. ¿Sale? Pero la pregunta es si esto es menor, ¿verdad? Es pregunta si es menor y entonces hay que calcular, sería 0.6, 36, AGB que es 4, ¿sale? Luego más VS que es 1, FU que es 58 y luego el área neta de tensión otra vez 1.75. Y entonces hacemos el cálculo, ¿no? A ver cuánto nos da. Dice la resistencia nominal es igual a esto. ¿Okay? Entonces aquí tendríamos 0.6 por 58 por 2.75 más 58 por 1.75. Esto me da 197.2 kips. ¿Ok? Y en este caso hay que preguntar si realmente es esto. O sea, si es menor o igual. Entonces acá de este lado tendríamos 0.6, 36 por 4, ¿sale? Más 1 por 58, 58 por 1.75. Esto me da 187.9, 187.9. Entonces, nótese que aquí en este caso no es así. Este caso, aquí tengo que es mayor, ¿verdad? Que la resistencia en el caso de ruptura es mayor que la resistencia de fluencia, por lo tanto, en este caso, la resistencia nominal está dada por la de fluencia, ¿de acuerdo? La menor, 187.9 kips. ¿Okay? Ahorita si quiere damos un repaso de qué es kips y todo lo demás, ¿no? ¿Okay? Esto es para la trayectoria 1. Vamos a calcular ahora para la trayectoria 2. Para la trayectoria 2. Pues para la trayectoria 2, pues tenemos la misma placa. Uno, dos, tres tornillos, tres tornillos, tres tornillos. Y acá de este lado la falla va a estar así, ¿no? Déjenme, lo voy a poner con dos colores también. En esta zona sería el área neta de tensión. Y en naranja voy a tener el área de corte.
¿vale? Así como está. Entonces vamos a ponerlo así, vamos a calcularlo. Entonces el área neta de tensión, déjeme ponerle de una vez también las medidas, aunque no se las puse, ponerle otra vez las medidas. Aquí tendríamos que estas son 3 pulgadas, aquí tiene 2, son 2, 3, 2. Acá de este lado tendría más o menos 3, 3, 2. Más o menos. Entonces, ahora sí, el área neta de tensión me dice que es 3, ¿vale? Es el ancho de estos 3 que tenemos aquí, pero le voy a quitar la mitad de cada lado, ¿sale? Es decir, la distancia que tengo de aquí a aquí es dn entre 2, y de este lado también le voy a quitar la mitad, este también sería dn entre 2, ¿sale? Entonces le voy a quitar un entero, entonces sería menos una perforación de pulgada, menos una perforación de pulgada. Ok, y luego todo esto por medio. ¿Sale? Entonces aquí me da pues 3 menos 1 serían 2 por media, pues serían 2 por media sería 1. ¿Okay? Una pulgada cuadrada. En el caso del corte, primero, como le decía, es el área gruesa. Todo completo, entonces sería la dimensión completa sería 3, 3 y 2. Pues aquí tendría 3 más 2, ¿sale? Pero esta vez serían 2, o sea, sería este de aquí y este de acá, entonces sería por 2, por dos trayectorias y luego por media, ¿sale? Entonces aquí tendríamos 3 más 3, serían 6, más 2 serían 8 pulgadas cuadradas. Ok, y el área neta de corte pues sería la misma, serían 3 más 2, pero con las perforaciones, quitando las perforaciones. Entonces aquí le voy a quitar la mitad, que sería dn sobre 2, y aquí de este lado le voy a quitar completa, sería dn, y acá de este lado también dn. Ok, entonces serían 2 y media también. Entonces serían menos 2.5 veces una pulgada, que son la perforación. Ahí está. Y esas serían dos trayectorias. Una, dos otra vez. Y luego por media. ¿Okay? Entonces nada más sería calcular. O sea, estos se eliminan. Los que están fuera del paréntesis rectangular. Entonces le queda 3 más 3 más 2. Y luego menos 2.5. Me queda 5.5. 5.5 pulgada cuadrada. Muy bien, entonces nada más sería calcular la resistencia nominal. De la misma ecuación, simplemente sería sustituir. Déjeme ponerle aquí. Resistencia nominal es la misma ecuación. ¿Sale? Esta es la resistencia, se me olvidó, pero esta es la resistencia 1, ¿de acuerdo? ¿Sale? Y la resistencia 1. Ahí está. Esta sería la resistencia 2. Es la misma ecuación, nada más lo que cambian serían las áreas. Aquí entonces le voy a poner punto 60. Aquí tendría 58. Acá de este lado el área neta de corte, ¿sale? Es 5.5. ¿Sale? Más VS, que serían 1. Luego tendría FU 58 y el área neta de tensión pues es 1 en este caso. ¿Sale? Pero no excediendo esta cantidad. Punto 60, 36. El área gruesa de corte serían 8. Y luego más 1 de VS. Y luego tendría 58 por 1. Ok. Entonces aquí está la resistencia nominal 2. Esta es pregunta. Ok. Vamos a calcular. Sería 0.6 por 58 por 5.5 más 58. Esto me da 249.4 kilos. Okay. Y luego de este lado acá tengo 0.6, 36, luego tengo 8, okay, y luego tengo más 58, me da 230. Entonces este de aquí es mayor que 230,
kips. Entonces la resistencia nominal 2 es igual a 230.8. Me olvidó el punto 8. 230.8 kips. Ok. Y entonces aquí sí tendríamos que comparar cuál sería la que tenga menor resistencia de las dos trayectorias. En este caso checamos, como le decía, este junto con este otro. O sea, comparamos estos dos. Y es obvio que esta es la que gobierna, ¿verdad? Es la que tiene menor capacidad. Es la que tiene menor capacidad. Entonces aquí podemos decir, por lo tanto, rige trayectoria 1 con una resistencia nominal de 187.9. 187.9 kilos. Muy bien. Y ahí está. Este vendría siendo la capacidad. En este caso gobernó la trayectoria 2. No necesariamente. No necesariamente tiene que gobernar la trayectoria. Perdón, gobernó la trayectoria 1. No necesariamente tiene que gobernar siempre. ¿De acuerdo? Hay que revisar todas las posibles trayectorias. Muy bien. Entonces, vamos a ver entonces un repaso de unidades, más para entrar aquí y cómo hacer las conversiones. En el caso, vamos a poner el número directo, ¿no? Para no andar batallando, ¿sale? Entonces vamos a hacer aquí entonces repaso de unidades. Entonces vamos a tener, por ejemplo, en general son estas unidades las que vamos a tener solamente. Entonces aquí tendríamos unidades de fuerza, ¿sale? Unidades de longitud, ¿okay? Y unidades de esfuerzo. ¿Okay? En nuestro caso, las unidades convencionales que usamos, pues ya sabe que generalmente lo que usamos son kilogramos, o bien pudieran ser toneladas. En el caso del sistema inglés, ¿sale? Pues obviamente lo asociado a kilogramos, bueno, déjeme ponerle así mejor. Déjame ponerlo así. Son estos que vamos a ver aquí. Le voy a poner así primero. Aquí tendría entonces, en el caso de fuerza, tenemos dos que serían kilogramos y toneladas. ¿Okay? Y entonces el asociado a este kilogramos pues serían lo que son las libras, y el asociado a estas toneladas serían lo que son las kips, que son, entre paréntesis, estas vienen siendo kilolibras. ¿De acuerdo? Sale. Aquí de este lado le voy a poner la conversión. Entonces aquí tendríamos una libra es igual a 0.454 kilogramos. Ok. Y acá de este lado un kip es igual a 0.454 toneladas. ¿Vale? Entonces, eso está, digamos, sencilla, ¿no? En el caso de longitud, aquí se las voy a poner, ¿sale? Solamente voy a poner dos. La primera serían, para nosotros, son centímetros, están asociadas a pulgadas, y en el otro caso serían metros, que están asociados en este caso a pies. ¿Ok? Ok, entonces vamos a ponerle aquí una pulgada, en caso de la conversión, ¿no?
una pulgada, ya estas las debes de saber, es 2.54 centímetros. ¿Okay? Y un metro, en el caso del metro, aquí sería un pie, más bien dicho, un pie es igual a 0.3048 metros. ¿Okay? Esta sería la conversión que hay. Ahora nos hace falta ver cuántas pulgadas hay en un pie. En este caso, ¿sale? Se me olvidó ponerle acá en el caso del kip y la libra. Aquí se lo pongo en la parte de arriba, se lo voy a poner. Que en el caso de 1000 libras es igual a un kip. O sea, cada 1000 libras estamos hablando de un kip. En este caso, en el caso de las pulgadas, aquí estamos hablando de que un pie tiene igual a 12 pulgadas. 12 pulgadas. Entonces aquí simplemente es calcular y hacerlo esto. No hay ningún problema. Para poder calcular cuántos centímetros tiene no sé, lo que se necesite, ¿no? Si es medio pie, ¿verdad? Pues nada más es simplemente 6 veces esto. 6 por 2.54 y nos da el centímetro, ¿no? Ahora, en el caso de esfuerzos, pues tenemos nosotros las unidades que generalmente utilizamos serían kilogramos centímetro cuadrado, y estas estarían asociadas al PSI. El PSI, ¿sale? Aquí lo voy a poner entre paréntesis. El PSI es libra sobre pulgada cuadrada. ¿Verdad? Eso es lo que significa un PSI. Tenemos también otras unidades. Aquí le voy a poner, bueno, déjenme nomás ponerlo. Sí. A ver, dame un segundito. Bueno, es 14.2, pero lo que quiero saber es cómo... a ver, dame un segundo. Sí, ya aquí lo tengo calculado entonces. Entonces, para poder calcular el equivalente, aquí tendríamos que un PSI, yo lo voy a poner así, un PSI es igual a 0.00742, bueno, 423 kilogramos centímetro cuadrado. ¿Ok? Si se le complica esto, es simplemente 1 sobre, o sea, este de aquí, déjenme, nada más lo bajo tantito. Este vendría siendo, sería 1 sobre 14.2 kilogramos centímetro cuadrado. O sea, este vendría siendo la conversión, ¿verdad? Nada más que lo que hice yo fue dividir 1 entre 14.2 para poder calcularlo, ¿no? O 1 kilogramo centímetro cuadrado es igual a 14.2 PSI. Sería, si nos pasáramos para el otro lado, tendríamos que 1 kilogramo centímetro cuadrado equivale a tener a 14.2 PSI. Bueno, esto vendría siendo, en este caso, la conversión. Aquí resulta que existe otra unidad de esfuerzo que se llaman KSI. Un KSI es igual a 1000 PSI. ¿Sale? Y un KSI, o sea, KSI entre paréntesis, representa a kilolibras. Lo puedo escribir en minúsculas. No batallo mucho. Kilolibras sobre pulgada cuadrada. Eso es lo que representa. O sea, es un kip. ¿Sale? Si quiere lo ponemos así mejor en kip.
Al fin y al cabo ya está aquí kilolibras, ¿no? O sea, un KSI realmente es un kip sobre pulgada cuadrada. Es lo que representa. Bueno, y vamos a sacar otras unidades adicionales, ¿sale? Para poder tenerlas. Vamos a tener aquí, déjenme ponerle, no me gustó cómo quedó. Si me permite, mejor lo voy a borrar nada más para que quede aquí. Pues esto lo voy a poner como esfuerzo. No me gustó. Sería longitud. Acá de este lado fuerza. Okay. Fuerza, longitud y esfuerzo. ¿Sale? Pero le decía, vamos a sacar otras unidades, como es el caso de momento. ¿Sale? Que son compuestas, ¿no? Al final de cuentas, bueno, pudiera decir lo mismo del esfuerzo, ¿no? El esfuerzo vendría siendo prácticamente compuesta de fuerza y longitud, ¿no? Bueno, pues ni modo, ya lo puse así. Entonces, en el caso del momento, pues ya sabe que lo que nosotros utilizamos serían kilogramos metro generalmente. ¿Sale? En el caso de aquí de estas unidades, pueden ser K por pie. Ese vendría siendo el equivalente. Kilogramos metro. ¿Ok? Acá sería kips por pie. O sea, esto representa es kip por pie. Y la otra sería kilogramos centímetro. Y esas serían kip por pulgada. ¿Ok? Entonces, si quieres, vamos a primero trabajar la de kip pulgada para poderla transformar a qué es, a qué representa, para poder sacar la conversión directamente. Entonces, un kip pulgada en conversión representaría aquí hacer estas multiplicaciones. Si se acuerdan hoy lo que veía en no sé qué clase era. Pero bueno, aquí tendría estas multiplicaciones. Aquí tendría que en kilogramos, aquí tiene que un kip es igual a 0. No me gustó mucho, pero bueno, se lo voy a poner así. Lo voy a poner mejor en 454 kilogramos. 454 kilogramos. ¿Okay? Y luego en el caso de la pulgada, pues aquí tendríamos que una pulgada es igual a 2.54 centímetros. ¿Ok? Entonces eso sería para poder eliminar. Entonces aquí lo que me quedaría, pues el igual, ¿no? En la unidad. Entonces tendríamos 454 por 2.54. ¿Sale? Esto me da igual a 1153. ¿Sale? Aquí sería 1153, a menos que me haya equivocado, si no ahí me corrige. Estos serían kilogramos centímetro. ¿Okay? Este vendría siendo la conversión, es decir, y se lo voy a poner. Es decir, que un kip pulgada es igual a 1153.16 kilogramos centímetro. Según esto, no estoy seguro, para que no me haya equivocado. Pudiera revisarlo. Denme un segundo, déjame checarlo nada más. Sí, en teoría sí es correcto. Entonces esta vendría siendo la conversión. ¿Vale? Si lo quisiera en la otra unidad, pues sería dividir, por ejemplo, en 100. ¿Sale? Es decir, déjenme ponerle dividir entre 100 para poder tener en kilogramo metro.
Entonces tendría que un kip pulgada es igual a tener, ¿cómo se llama? Entre 100 esto sería 1.15 kilogramo metro. Sería el equivalente a tener a 1.15 kilogramo, perdón, es cierto, 11.53, perdón, 11.53, dividiendo entre 100, 11.53 kilogramo metro. 11.53. Bueno, déjeme hacer a lo mejor, pues darle algo de énfasis a esto, digo, para que lo tenga ahí en sus notas. O sea, realmente lo que nos interesa a nosotros serían estas ecuaciones que tenemos aquí. O sea, se los voy a... ¿Sale? Generalmente no trabajo esto de las unidades. Esas las hacemos, o sea, las conversiones las venimos haciendo problema por problema. Pero si ya tenemos los factores de conversión, pues directamente podemos, sin ningún problema, hacer... Esto viene siendo una conversión también. Y también es otra conversión. Tener bien, no se olvide nada. Ok, y finalmente, como le decía, estas otras de acá. ¿Sale? Es más conveniente, ¿sale? A pesar de que ya las tenemos aquí, ¿sale? Es más conveniente ponerlas en pies también. En pies. Entonces, déjeme, aquí lo pongo. Aquí por pie. Aquí tendríamos, por ejemplo, aquí por pie. Que estas se usan más todavía. Aquí por pie. ¿Sale? Aquí tendríamos entonces 4,54 kilogramos entre un kip. Y luego tendríamos acá de este lado sería... ¿Lo mido? Serían .30. Ese sería un pie por 0.3048 metros. ¿Sale? Entonces vendría siendo ya la conversión. Y esta conversión a mí me gusta más. 454 por .3048 me da... Esto sería 138 punto 38 kilogramos por metro. O sea, es algo, ¿no? Y bueno, déjenme ya resultado como resultado aquí tendríamos que un kip por pie es igual a 138.38 kilogramos por metro. Ok, y si lo queremos en toneladas, pues aquí le ponemos que un kip por pie entre 1000, entre 1000 me daría a 0.13884 toneladas por metro. Toneladas metro. ¿Sale? Más o menos eso. Si es que no estoy equivocado, ahorita como quiera lo checamos. Aquí de este lado. Entonces un kip pie. Un kip pie en kilogramos metros serían 138. Aquí se ve un punto 25, pero bueno. No importa. Pues entonces en teoría estas son las conversiones que ocupamos. La última que voy a poner es la de las fuerzas. Las fuerzas distribuidas. ¿Sale? Y esa es como una unidad de esfuerzo. ¿Sale?
en lugar de tener un PSI, le tenemos PSF, que serían libras, ¿sale? Unidades de fuerzas en presión. Vamos a poner aquí, sería fuerza en presión. Fuerza en presión. Y la unidad que generalmente se usa es la... esto es... Bueno, ya lo estoy poniendo aquí, pero es la PSF. En nuestro caso acuérdense que es kilogramos por metro cuadrado, ¿sale? Pero esta es análogo al PSF, ¿sale? Y el PSF es libra sobre pie cuadrado. Libra sobre pie cuadrado, eso es lo que representa. Entonces, pues aquí nada más hacer la conversión. Entonces aquí tendríamos que un PSF es igual a multiplicar, ¿no? Aquí tendríamos una libra. Aquí tendríamos 0.454 kilogramos. Okay, y acá de este lado el pie, tendríamos un pie 0.3048. Me estoy regando, disculpen. Estoy regando aquí. Aquí sería un pie cuadrado. Un pie es igual a 0.3048 metros. Pero acuérdense que está al cuadrado. Para que se puedan eliminar. Y entonces ya nada más sería sustituir, ¿no? O sea, aquí tendríamos 0.454 entre 0.3048 y luego entre 0.3048. ¿Sale? Entonces aquí tendría que es 4.8868 kilogramos metro cuadrado. ¿Okay? Un PCF. Aquí lo voy a poner en rojo y lo voy a poner en verde. O sea, subrayar en verde, igual que lo habíamos visto. Un PSF es igual a 4.8868 kilogramos metro cuadrado. Okay, y la última también, por ahí lo vamos a ocupar también, es la de fuerza por unidad de longitud. Y esta fuerza por unidad de longitud, pues nosotros la usamos como kilogramos por metro lineal. En este caso serían generalmente utilizamos kip por pie, ¿verdad? Kip por pie para hacerlo más cómodo, como si fueran, sería el análogo a tonelada por metro. Podemos ponerle mejor tonelada por metro. Tonelada por metro. Entonces aquí tiene un kip por pie es igual, y aquí tendría entonces a un kip es igual a 0.454 toneladas, ¿sale? Y acá de este lado tendríamos que un pie es igual a 0.3048 metros. Pues ya nada más es hacer el cociente ese, ¿no? O sea, es muy similar esta carga. Entonces sería 0.454 entre 0.3048. Esto me da 1.4895 toneladas metro. Bueno,
Pues aquí se lo pongo. ¿Sale? Estas las puede redondear a 1.5. O sea, yo no lo voy a redondear, pero por ejemplo, cuando hagamos el cálculo, cuando hagamos un cálculo y pongamos en una viga, pues tiene este, dos kips por pie, ¿sale? Equivaldría a tener ese 2 por este 1.5, pues estaríamos hablando de 3 toneladas metro, o sea, 3 toneladas por cada metro. ¿De acuerdo? Entonces, ¿sale? Si me equivoqué en alguna, ¿okay? Si me equivoqué en alguna, pues ahí me corrige, ahí me deja saber en algún mensajito o algo, algún mensajito por el grupo, ¿de acuerdo? Pero bueno, entonces estas son las unidades, o sea, ya no voy a meterme ya más, es más que suficiente. Ahora lo que vamos a hacer sería un primer problema, ¿de acuerdo? Un primer problema, nos quedan 40 minutos, yo creo que a lo mejor hasta podemos hacer dos. Okay. Ok, bueno, vamos a empezar. Entonces, este sería nuestro problema 4. Determine la capacidad, atención, del miembro mostrado. Okay. Entonces lo que voy a hacer aquí es ponerle en una estructura, ¿de acuerdo? Sí lo voy a poner. Okay, entonces estos serían los elementos, son los arrastramientos. Y entonces reciben algunas fuerzas. Aquí yo no le voy a poner qué fuerza reciben, ni mucho menos. Simplemente es bueno, solamente le voy a poner uno, ¿de acuerdo? Sí, así le voy a poner. Esa es la fuerza que recibe, de tal manera que si analizáramos esta conexión, ¿no? Lo que veíamos, este detalle se vería en grande más o menos así. ¿De acuerdo? Sería más o menos así. Entonces vería la columna, o sea, la columna más o menos así. Okay, aquí llegaría una viga. Y tendría unas cubreplacas. Vale, que no se preocupe, digo, por eso todavía. Esto vendría siendo la viga. Pero aquí tendríamos una plaquita más o menos así. Esto no es tan importante, al final de cuentas. Es la conexión, ¿no? ¿Cómo quedaría la conexión? ¿Sale? Y en este lado, aquí tendríamos una placa de conexión. ¿Sale? Y entonces el elemento, o el miembro que está en tensión. Y tendríamos esto. Este vendría siendo el elemento que está en tensión. Y aquí tendríamos, le voy a poner tres tornillos. Tres tornillos conectando. ¿De acuerdo? Más o menos así. Este se lo voy a borrar.
tiene acá una. No lo ocupamos tanto. Sale, entonces simplemente sería un ángulo. Le voy a hacer un corte todavía además. Voy a hacer un corte. Y entonces en el corte se vería más o menos así. O sea, se vería la placa de conexión roja. Placa de conexión roja. Y luego tendríamos el ángulo. Y luego acá de este lado también un ángulo, ¿no? Para mantener cierta simetría. Y aquí vendrían los pernos, los tornillos estos. Estamos proponiendo. ¿Sale? Estos ángulos serían dos ángulos. ¿Sale? Serían 2L de 3,5 por 3,5. ¿Sale? Por 3 octavos. 3 octavos de pulgada. Ok. La perforación que tiene aquí, todavía voy a hacer un poquito más en grande esto para poder dibujarlo, o sea, para poder representarlo bien. Entonces tendríamos, lateralmente se vería así, lo voy a tratar de hacerle un poquito más grande. Ahí tendríamos las perforaciones 1, 2, 3. Okay, y se vería más o menos la placa aquí. No es tan importante, pero lo que sí es importante serían las dimensiones. Entonces aquí vamos a tener, le voy a poner que tiene estos tornillos son tornillos de 5 octavos. Entonces, esto sería un tornillo con un diámetro de 5 octavos de pulgada. ¿Okay? La separación entre estos, le voy a dar también aquí esta separación. ¿Sale? Si tiene 3,5, ¿sale? Aquí le voy a poner que esta es 1,5 pulgadas. Aquí tiene 3. Acá de este lado serían la mitad de 3,5. La mitad de 3,5 serían 1,75. 1,75. Pero no lo voy a poner 1,75, lo voy a poner 1,5 aquí. Y acá de este lado le voy a dar la diferencia, o sea, serían 2 pulgadas. ¿Por qué? Porque tengo el espesor. Pues para que me quede, o sea, para tener suficiente espacio, ¿no? Más o menos ahí quedaría. Esta es la línea, esto es cómo está conectado, esto es cómo está ampliado, ¿de acuerdo? Cómo está ampliado. ¿Cómo lo puedo poner aquí? ¿Cómo se vería? Bueno, entonces lo que vamos a querer es calcular la capacidad de tensión del miembro mostrado. Es un elemento que está en tensión. Ok. Yo creo que nos hace falta la parte del material. ¿Sale? Es un acero A36. ASTM A36 con un FY de 36 KSI, ¿verdad? Que son kips sobre pulgada cuadrada. En el caso de FU, pues tiene 58 KSI. Okay. Muy bien, entonces, pues ya está, eso es todo. Vamos a empezarlo a calcular. Listo, yo creo que ya no nos hace falta nada. Bueno, entonces vamos a empezar. Lo primerito sería 4.1
¿sale? Determinación. Podemos... yo sugeriría mejor que determináramos etapa por etapa, ¿de acuerdo? Primero, si quiere, checamos capacidad por fluencia. ¿Sale? Y entonces en la especificación nos dice esto es basado en la sección. Aquí me faltó, todavía valdría la pena checarlo, digo, si lo quiere checar. ¿Sale? Pero si pusiéramos, por ejemplo, la longitud, yo creo que también valdría la pena checar la longitud. Si estos son, no lo sé, pues déjeme pensarlo. Si esta distancia que usted tiene aquí es de 20, dando algo frío, 20 por punto 30, 48, ¿sí? 20 pies. 20 pies y las distancias entre estos son de 12. Y 12 a lo mejor se me hace mucho, a lo mejor podríamos dejarlo en 10. 10 por punto 30, 48, estamos 10. 10. Sale, pues la distancia de estos elementos, de estas longitudes, ¿sale? Serían 10 y 10, ¿no? O sea, sería... Acuérdense que esta es la mitad, ¿no? Por aquí vendría el eje, este serían 10 y 10, entonces tendríamos 10, bueno, 200, raíz cuadrada de 200 sería. Pero según me daría 14.4. 14.14, perdón. 14.14. 14.14 pies. Yo no voy a andar batallando, le voy a poner 14.2. 14.2 pies. ¿Okay? Esa sería la longitud, pues sería el cuadrado de cada uno, ¿no? El cuadrado de 10 más el cuadrado de 10 del otro lado. Dale, lo suma y luego le saca raíz cuadrada, ¿no? Entonces eso se lo dejo a usted. Entonces, yo creo que antes de empezar, antes de calcular la capacidad por fluencia, yo creo que sería conveniente calcular revisar la esbeltez, ¿no? Nada más. Aunque no cumplamos, no importa, ¿no? Entonces, revisión de esbeltez. Finalmente es preferentemente, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer sería calcular la inercia, las inercias de estos perfiles. ¿Okay? Yo lo puedo calcular, ya tengo más o menos, ¿sale? Usted lo puede checar ahí en las propiedades. ¿Sale? Me haría falta la separación de la placa. Le voy a poner una placa, pues digo, si estos son 3 octavos, si este perfil es de 3 octavos, lo más seguro es que esta placa puede ser un espesor de 3 octavos por 2, 6 octavos sección, por ahí de 3 cuartos, 3 cuartos de pulgada. ¿Okay? Entonces el espesor que usted tendría aquí serían 3 cuartos de pulgada. ¿Okay? Entonces la separación de estos perfiles, sale aquí nada más como un repaso también de resistencia a materiales, aprovechando. Sale, aquí tendríamos 3,5. 3,5, 3 cuartos. Y de este otro lado serían 3 cuartos. Yo creo que a lo mejor hasta nos conviene, nos conviene calcularlo. Ahí va. 3,5 y acá de este lado los espesores serían 3 octavos. ¿Sale? Entonces si quiere vamos a calcular el centroide de
de este ángulo, uno de los ángulos nada más, ¿no? Eso es más que suficiente. De este plano, ¿no? Pensando en este plano, el centroide es partir aquí, ¿de acuerdo? Ahí está, ahí está. Sí, esta es mi línea de referencia, ¿de acuerdo? Bueno, okay. Chale, no me quiero tardar mucho. Entonces aquí le voy a poner que este es 1, esta es 2, entonces sería el área 1, pues es 3 y media partidos en este punto, ¿de acuerdo? Serían 3 y media, serían 3.5 por 3 octavos, ese es el área, y luego por 2, ¿sale? La distancia de 1 vendría siendo 3 octavos entre 2, 3 octavos entre 2, estamos hablando de 3,16. En el caso del área, el área 2, pues tendríamos 3 y media menos un espesor que serían 3 octavos, ¿okay? Luego por el espesor que serían 3 octavos, entonces el área, esta distancia que tenemos aquí, ¿verdad? 3 y media menos 3 octavos, luego por 3 octavos y por 2, ¿okay? Aquí me hace falta, déjame poner aquí de 1, voy a poner un punto y coma, lo que me dé aquí, ¿no? ¿Sale? Y acá de este lado le pongo de 2, ¿sale? Y entonces sería esa distancia que teníamos, o sea, sería 3.5 menos 3 octavos entre 2 más 3 octavos, distancia de 2. Ahí está. Entonces tendría 3.5 por 3 por 2 y entre 8, eso me da 2.625. Okay. Acá de este lado 3 sobre 16, 3 entre 16 me da 0.1875. Okay. En este caso también digo 3.5 menos 3 entre 8, eso me da 3.125, sale por 3 y luego por 2 y luego entre 8 me da 2.344, 2.344 redondeados, y en el último caso sería 5 más 3 octavos entre 2, sale, y luego sería más 3 octavos, eso me da 2.313. Entonces en este caso Q es igual a tener pues simplemente la multiplicación, aquí lo voy a poner, bueno, sería entonces 2.625 por punto 18 por punto 1875, y luego tendríamos más 2.344 por 2.313. Esto me da 5, o sea, el Q total me da 5.91, 4, ¿okay? Y el área total, ya sumando las dos áreas, que vendría siendo el área gruesa de este perfil, ya lo voy a tener calculado, serían 2.625 más 2.344. Esto me da 4.90, aproximadamente 4.97. 96 no. Vamos a poner eso. Y entonces la distancia, que lo voy a poner ya testada, en este caso, es igual a a lo que nos dé
serían 5.914 entre 4.969. Sería 5.914 entre 4.969. Esto me da 1.19. ¿Okay? 1.19 pulgadas. Entonces por aquí vendría el eje, ¿no? Este otro rojo, voy a tratar de quitarlo a ver si no. Sale, este vendría siendo el eje. ¿Sale? Y el otro pues es el eje central. Este no, ni siquiera tengo que calcular, ya está calculado. Este sería el eje de las X, este sería el eje de las Y. ¿Sale? Chéquelo a ver si no hay ningún error. Ojalá que no. Esto sería el centroide. Y luego ahora sí tendríamos que calcular las inercias, ¿no? Inercias. Inercia. Entonces, la inercia. Entonces, la inercia alrededor del eje de las X. ¿Sale? Aquí. ¿Sale? Ojalá que no tenga ningún error. Porque esto de aquí, déjenme ponerle estas distancias de una vez. La distancia a este eje sería esto que acabo de calcular, el 1.19, sale pero menos 3 octavos sobre 2. Entonces sería 3 octavos entre 2, me da 0.1875, entonces sería 1.19 menos 0.1875. O sea, prácticamente estaríamos hablando de una pulgada aquí. ¿Sale? Y del otro centroide, el otro centroide que tenemos aquí, sale pues ese hay que también calcular a ver cuánto nos da. Ok. Bueno, entonces tendríamos... No hace falta la última distancia. Denme un segundo, déjenme calcularla por aquí. Oh, caray. Se me movió todo. Ok, entonces la distancia, o sea, final de cuentas no la puse aquí, pero esta distancia que tengo aquí es el 1.19. Ok, y se lo pudiera cerrar a, bueno, también 1.19. Y luego tengo 3.5 menos 1.19. Eso me da 2.31. La distancia que tengo aquí. 2.31. Ok, y entonces la distancia al centroide sería, como le decía, este 3 octavos. Sería 3.5 menos 3 octavos. Eso me da 3 punto y algo. Esto entre 2 me da, sería la distancia que tenga de aquí a aquí, sería 1.56. Sale, y luego menos 2.31, sale, pues me daría 0.75 aproximadamente, ¿de acuerdo? No lo voy a hacer tan exacto. Al final de cuentas, lo que me interesa nada más es revisarlo. Sería 1.0. Aquí le digo sería 0.75 aproximadamente. ¿Sale? Si no hay algún error que es posible. Déjame nomás volverlo a checar por si las moscas. 3.5 menos 3 entre 8. Ahí está, esa sería la distancia. Todo esto mide 3,125. Todo esto de aquí hasta acá, 3,125. Y luego entre 2 sería la mitad, o sea, de aquí a aquí. Y luego entonces nada más sería restar de 231, restarle a esto. ¿Sale? Ok,
¿Ok? Está bien. Bueno, entonces ahora sí, la inercia alrededor del eje de las X, pues es simplemente tener el 3.5, sería 3.5 por 3 octavos, aquí lo voy a hacer 3 entre 8 ya directo, 0.375 al cubo sobre 12, más el área 1, bueno, así lo dejo. Ahorita lo multiplico todo por 2. Pues sería más el área 1, que sería 3.5 por 0.375, eso me da 1.3125, y luego por la distancia, que sería, le dije que era 1 al cuadrado, más esta otra, esto me daría, a ver, déjame calcular, bueno, creo que ya le había dicho que era punto 375, que es el 3 octavos que tenemos aquí, ¿sale? Luego por la altura, que es esta distancia que tenemos acá, entonces serían 3.5 menos 3 entre 8, eso según me da 3.125, esto sería el cubo sobre 12, y luego sería más esa área, que sería esto por 0.375, esto me da 1.1772, y luego por la distancia, que sería 0.75 al cuadrado, y es todo esto por 2. Ahí está. Muy bien, entonces ahí está. Entonces la inercia en X, simplemente hacer las operaciones. Dame un segundo para no perder el tiempo, porque nos queda poco tiempo, entonces déjeme pausarlo. Entonces, según la operación me dio a mí 5.88 pulgadas cuartas. En el caso de la inercia alrededor del eje de las Y, en el caso de la inercia alrededor del eje de las Y, pues es de manera similar. Acá de este lado tendríamos la distancia, serían 0.375 por 3.5 al cubo sobre 12, más esta área que ya la tengo aquí, que sería 1.3125 por la distancia, pero esa distancia sería 3.5, o sea, es la mitad, sale más la mitad de 3 cuartos, o sea, la distancia que tengo de aquí a aquí, déjeme ponerla con naranja, la distancia que tenemos de aquí a aquí, ¿sale? Eso sería sería 3,5 entre 2 más 3 octavos, más 3 octavos, que son 0.37, ¿qué dije? 0.375. ¿Sale? Entonces esto me da 2.125 al cuadrado. ¿Sale? La distancia esta. Acuérdense que es la mitad de 3 cuartos, este cachito, más la mitad de este cachito. ¿Sale? Entonces eso es lo que le puse ahí. Y luego tendríamos más la distancia que tengo, que serían 3.125, serían 3.125 por 0.375 al cubo sobre 12, más el área, que es 1.172, y luego por la distancia, y esa distancia pues va a ser la mitad de 3 octavos más 3 octavos. Entonces la mitad de 3 octavos dijimos que era 0.1875 más 3 octavos, que son 0.375. Eso me da 0.5625. 0.5625 al cuadrado, y eso es por 2. ¿Sale? Estas de aquí no es necesario que las calculen, es nomás para un repaso. No es necesario, al final de cuentas por ahí le pasé el programa que puede calcularlo. ¿De acuerdo? Entonces déjenme pausarlo nada más para hacer la operación, para no perder el tiempo.
Muy bien, entonces de acuerdo a las operaciones me da 15.3, o sea, me dan estos valores. Sale, con estos valores lo que puedo hacer es calcular el radio de giro en X, el radio de giro en Y. ¿Sale? Aquí es simplemente dividir entre el área y luego sacar raíz cuadrada, si se acuerda de eso, ¿verdad? Entonces serían 5.88 entre 4.969 y luego le digo calculamos raíz cuadrada de esto. O sea, raíz cuadrada de 5.88 entre 4.97. Para redondearlo, aproximadamente. Pues déjenme hacer el cálculo rápido. Raíz cuadrada de 5.88 entre 4.97. Eso me da 1.009, ¿de acuerdo? Pulgadas. Okay, y en el otro caso, pues sería la raíz cuadrada de 15.30 entre 4.97. Final de cuentas, no aproximadamente. Entonces aquí sería raíz cuadrada de 15.30 entre 4.97. ¿Okay? Esto de aquí sería aproximadamente 1.75. Entonces el crítico, por supuesto, es el más chico. ¿Sale? El crítico es el más chico y es el que vamos a tener que cuidar. Este sería el más chico. ¿Sale? Ese es el que vamos a usar para el cálculo de la parte de la revisión. O sea, todo esto de aquí es la revisión de esbeltez. ¿Sale? Entonces, aquí finalmente, aparte de la inercia, llegamos a lo que le digo es la revisión de esbeltez. Nomás para checar. Y entonces la longitud del elemento dijimos que era aproximadamente 14.2 pies. 14.2 pies. Sale ya por 14.2 por 12. Sale, esto me da 170.4 pulgadas. Ok, y entonces la relación KLN, bueno, en este caso no sería KLNR. Sí, puede ser KLNR también. Final de cuentas, K es igual a 1. Entonces, LNR en este caso sería 170.4 entre el radio de giro crítico, sería 1.09. Y esto me da igual a 1.56.3 sin unidades, el cual es menor que 300, por lo tanto, ok. O sea, cumplimos, ¿no? Cumplimos con la parte de la revisión esa por el caso de la vibración, ¿no? Bueno, ahora sí, a lo de la capacidad. Entonces, la parte de la capacidad, entonces tendríamos como 4.2. 4.2 sería capacidad por fluencia. Y muchas cosas de las que ya tenemos aquí, digo, de las que calculamos en los centroides, lo vamos a ocupar. ¿Sale? En el caso de la capacidad por fluencia, acuérdense que de la sección D2 AISC 36016, ¿okay? De la sección nos dice que la capacidad nominal es igual al área gruesa, sale por FY. Y yo ya tengo el área gruesa de los perfiles. Ya la calculé yo acá, es 4.969. Entonces aquí sería 4.969 por 36, sale y me da la capacidad. Entonces sería 4.969 por 36 me da 178.9 kips. Esto es lo que nos da, ¿no? Nos hace falta aplicar todavía el factor phi. Phi capacidad nominal. En este caso, para el caso de fluencia dijimos que era 0.9. ¿Sale? Y entonces sería por 0.9. Usted tendría, 178.9. Esto me da 160.99956, ¿verdad? Esto es igual a 161.
Pues esta es la capacidad, ¿de acuerdo? La capacidad por fluencia. Ahora, la capacidad por ruptura. Capacidad por ruptura. De la sección de subíndice 2, ISC 36016, nos dice que la capacidad por ruptura es AE por FU. De esta expresión yo tengo solamente FU, me hace falta calcular FE, perdón, AE, perdón. Entonces, y donde de la sección D3 me dice que el área efectiva AE es igual al área neta por un factor U, ¿de acuerdo? A U por el área neta. ¿Okay? Entonces vamos a calcular el área neta. El área neta es AN, ¿sale? Y le voy a poner aquí el perfil, ¿de acuerdo? Solamente le voy a poner aquí el perfil, uno de los perfiles. ¿Sale? Acuérdese que tiene una perforación aquí. Esta perforación, ¿sale? Acuérdese que los tornillos son de 5 octavos. Entonces vamos a calcular este de subíndice n, de subíndice n, y de subíndice n, de subíndice n es igual al diámetro del tornillo más un octavo, ¿de acuerdo? Diámetro del tornillo más un octavo cuando con dB menor que 1 pulgada, que es el caso de nosotros. Entonces dn es igual a 5 octavos más 1 octavo, ¿vale? Esto de aquí me da 3 cuartos de pulgada. Entonces el área neta, como le decía, este son 3,5, 3.5, este de acá, de este lado también serían 3.5, nada más que hay que quitarle un espesor, ¿de acuerdo? Entonces aquí tendríamos 3,5, 3.5 más 3.5 menos un espesor que son 3 octavos, y luego más aparte la perforación, que sería una perforación de me equivoqué, me gustó, una perforación de 3 cuartos de pulgada, ¿sale? Y todo eso multiplicado por el espesor de 3 octavos, ¿sale? Y todavía por 2, porque son dos perfiles, ¿de acuerdo? Entonces el área neta pues viene siendo esto. Entonces tendríamos 3.5 más 3.5 menos 3 octavos, sale menos 0.75. Lo que me da, a ver, déjame poner 3.5 más 3.5 menos 3 entre 8 y luego menos 0.75. Me da 5.75 y luego tendría por 3 y entre 8, me da 2 punto y algo, y luego por 2. Entonces me da 2.40. Perdón, 4.41. Sale 40.6 pulgadas cuadradas. Sale, pero todavía me hace falta calcular el factor U. ¿Sale? Entonces voy a ir a la especificación. Me da un segundo para pausarla y no tardarme tanto. ¿Sale? Voy a pausar tantito. Entonces aquí está, mire, esta es la tabla de 3 donde vamos a calcular el factor U. Dice, en este caso, en el caso que nosotros estamos trabajando, está compuesto por... este ángulo está compuesto por dos elementos y solamente uno de ellos está conectado. Entonces simplemente lo que vendría siendo el alma está conectada. Entonces tenemos que calcular este factor de eficiencia. No podemos decir que es igual a 1.
En este caso, si usted se fija, prácticamente el problema que nosotros tenemos es este de aquí. ¿Sí lo ven? Este mismo de aquí, el ángulo, nada más que lo tenemos volteado. Y del lado de la placa tenemos, digamos, otro ángulo, ¿no? Pero podemos considerar solamente la mitad. O sea, sería prácticamente, como le digo, este problema. ¿Ok? Bueno, ahora, el otro caso que pudiéramos utilizar sería el caso 8, donde tenemos ángulos simples o ángulos dobles, ¿sale? Y donde tenemos, puede ser con 3 conectores por línea en dirección de la carga, ¿sale? Yo puedo calcularlo en base a este factor. Aquí directo simplemente aplico y sería 0.60. Entonces, yo voy a hacer los dos casos. Dice aquí que me permite utilizar el mayor. No sé si por aquí venga. Oh, de hecho, aquí viene en la tabla. No me acordaba. Sí, dice, si U es calculado por medio del caso 2, ¿sí? el valor mayor se permite ser usado, ¿verdad? Pues es permitido ser usado. Entonces, yo voy a calcular los dos. En el caso 8, tendría ya aquí lo tengo definido, 3 conectores, punto 6. ¿Sale? O voy a calcular en el caso 2 esta expresión, a ver qué es lo que me da, y voy a utilizar el mayor, de acuerdo a lo que me dice la norma, ¿no? De acuerdo a lo que me dice la especificación. Entonces, el factor U, ¿sale? Aquí tenemos, aquí me faltó, es el área neta, ¿sale? No habíamos puesto nada. Entonces, el factor U, podríamos hacer el caso 2. Primeramente voy a hacer el caso 2. ¿Sale? El caso 2, no lo voy a subrayar. Dice que es U igual a 1 menos x testada entre L. En este caso, L ya lo tengo yo definido aquí. Es esta distancia aquí. ¿Sale? Yo tengo, le digo, 3 conectores en la dirección de la carga. Aquí en este lado, L es igual a 6. Ok, y x testada lo calculé en el caso del centroide, porque resulta que a pesar de que la conexión, que el plano de conexión es este, déjenme ponérselo aquí en otro color. Buscar otro color. A pesar de que tengo el plano de la conexión, que el plano de la conexión es este, ¿sale? Resulta, y que el centroide está aquí, ¿okay? Que el centroide está ahí y que viene siendo x testada, ¿sale? Resulta que por ser simétrico, x testada es igual a y testada en este caso, ¿sale? 1.19 que acabo de calcular. Entonces, esto ya lo tengo yo calculado, ya tengo yo mi x testada. ¿Sale? Ya no es necesario yo volverlo a calcular. Entonces, en este caso simplemente sustituyo en la ecuación y sería 1 menos 1.19, que es lo que calculé, entre 6. ¿Sale? Aquí tomé demasiado espacio. Déjeme. Aquí sería, como decía, 1.19 entre 6. Y con ese caso 2, tendría 1 menos, paréntesis, 1.19 entre 6, ¿sale? Y me da .80, ¿sale? El otro caso que tengo sería el caso 7, perdón, el caso 8. Caso 8 del inciso B, ¿sale? Donde tengo 3 conectores por línea de por línea de tornillo. Aquí está, se lo vuelvo a mostrar. Dice, para ángulos simples o dobles, dice, con 3 conectores por línea en la dirección de la carga, ¿sale? Con menos se utiliza el caso 2, entonces aquí tendría directamente .6. Aquí U es igual a .6. En el examen siempre me preguntan esto, si yo lo calculo por el caso 8, ¿está bien? Está bien, ¿verdad? O sea, puede ser conservador y utilizar .6. En mi caso yo voy a utilizar el .8, que es el mayor, ¿de acuerdo? Y entonces, ahora sí, el área efectiva me da AE igual a U por AN. Y en este caso entonces tendría 0.80 por el área neta, que es 4.46. Sería 0.8 por
4.46. Esto me da 3.52 pulgadas cuadradas, y entonces la capacidad nominal finalmente va a estar dada por 3.52 por 58. Por 58, esto me da 204.4, sale kips, pero me hace falta también multiplicarlo por phi. Entonces sería 0.75 en este caso. Y esto me da 153. Perdón, ya he multiplicado, perdón. 204.4 y le digo esto me da 153.3. Sí, esa es la capacidad. Lo último que nos queda, ya se cumplió 1 hora 40, voy a tomar un minuto más simplemente para calcular lo que vendría siendo el bloque de corte. ¿Sale? En este caso solamente una trayectoria, entonces aquí voy a poner 4. No sé qué número era, 4.3 y voy a hacer un resumen. Voy a aprovechar nomás para que luego se me olvida. Ahí está, para que se vea un poquito más resaltado, ¿no? Por sus notas. Está. Este es el 2, este es el 4.3. Entonces, lo que le decía, 4.3 sería capacidad por bloque de corte. De hecho, me hace que estoy mal yo, ¿no? Sí, aquí estoy mal, perdón, discúlpeme. Está, y acá de este lado es el 4.3. Y acá de este lado entonces sería 4.4. Capacidad por bloque de corte. ¿Sale? Entonces lo que le voy a poner aquí sería únicamente el ángulo. O sea, le voy a sacar la capacidad de este ángulo individual y luego ya después lo multiplico por 2. Entonces tengo tornillos así. Las dimensiones que tenía aquí, si mal no recuerdo, eran 1.5, 1.5 y 3. Entonces aquí serían así a centros, ¿de acuerdo? 1.5. Aquí a borde sería 1.5. Aquí sería 3 y aquí sería 3. Entonces la posible falla es así. Así. Se rompe de aquí y luego acá de este lado hace una grieta más o menos así. ¿Ok? ¿Por qué no empieza arriba? Porque tiene todo el material aquí arriba. ¿Verdad? Todo lo que es la parte de lo del patín. Entonces no lo va a tronar por ahí. Va a tronarlo por donde tiene menos área. Esa sería la distancia que tiene menos área. Entonces, en el caso, aquí voy a calcular cada una de las áreas. ¿Sale? Este de aquí sería el área neta de tensión. Aquí de este lado tendría el área gruesa de corte y el área neta de corte. Pues el área neta de tensión, en este caso sería 1.5 por 1.5 menos medio diámetro. Y el diámetro dijimos que era 3/4 la perforación, y todo eso por 3/8, ¿de acuerdo? 3/8. ¿Ok? Tres octavos. Yo creo que no lo voy a acabar. Mejor aquí lo voy a dejar, ¿de acuerdo? Porque todavía me falta hacer un resumen y todo eso. Entonces, si quiere, mejor la próxima sesión lo acabamos. Ok, ya checando el tiempo. Bueno, nos vemos. Gracias. Hasta luego.